Estimados amigos, sean todos bienvenidos a este webinar especial auspiciado por la Asociación Norteamericana de Preparadores de Documentos, a los cuales les giro la más cordial felicitaciones por esta iniciativa de organización de preparadores legales y paralegales y de una serie de requerimientos que necesita sobre todo el inmigrante al llegar a los Estados Unidos. Mi nombre es René Aguirre y lo estaré acompañando en los siguientes minutos en esta información que ha sido solicitada especialmente para ellos y para compartir con todos los miembros de la asociación. Quisiera agradecer la invitación del abogado y presidente de la asociación, John Sánchez, y de la secretaria y tesorera del organismo, Daniela Rodríguez, con los cuales estaremos trabajando en un futuro cercano con algunos proyectos, algunas iniciativas en beneficio de todos los miembros de esta importante asociación norteamericana. También giro cordial saludos al abogado Luis Victoria, que ha sido uno de los principales promotores y pioneros de esta asociación, conjuntamente obviamente con la junta directiva. Estaremos conversando los siguientes minutos sobre el sistema de equivalencias académicas en los Estados Unidos. Muy importante responder algunas inquietudes que todos ustedes pueden tener en cuanto a si pueden ejercer su profesión en los Estados Unidos. Estudiaron en Colombia, Ecuador, en México, Venezuela, y ahora en su situación de inmigrante a Estados Unidos requieren traer sus mejores conocimientos, su mejor experiencia, su profesión en beneficio de este país, y quisieran saber entonces cuáles son esos elementos que regulan obviamente la equivalencia de estos títulos. Indiscutiblemente, aquí me gustaría que comencemos a analizar algunos elementos vamos a decir, pragmáticos de lo que es la equivalencia como tal. Y es que, por supuesto, cada país regula de alguna u otra manera los principios elementales de su equivalencia y cómo llevarla a cabo en cada uno de estos elementos, de estos escenarios generales. Por supuesto, aquí tenemos que remitirnos al Departamento de Educación de los Estados Unidos y una de las principales páginas que podemos analizar es obviamente la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Educación, vamos a decir federal, ¿ok? El central, porque ustedes saben que cada uno de los estados tiene un departamento de educación diferente. En este sentido, el reconocimiento de los estudios o de las cualificaciones extranjeras está limitado primero a instituciones educativas, es decir, aquellas instituciones que están acreditadas para poder evaluar obviamente estas credenciales. Segundo, los empleadores, obviamente las principales empresas que puedan revisar la pertinencia de esta documentación. Tercero, las autoridades que otorgan la licencia, ¿verdad? Las licencias laborales en cada uno de los estados. Y por último, obviamente, el Servicio de Ciudadanía y de Inmigración de los Estados Unidos, que también requiere esa validación. ¿Para qué se pide principalmente una equivalencia de estudios? O sea, ¿para qué se tiene como finalidad principal esta equivalencia? Y más adelante lo vamos a ver con detenimiento. Primero, obviamente, para continuar estudios en los Estados Unidos. Si ustedes requieren obtener mayor información y estudiaron un pregrado, estudiaron una maestría y requieren continuar un máster o un doctorado en los Estados Unidos, obviamente requieren tener su equivalencia de credenciales extranjeras en este país. Segundo, para trabajar. Como muy bien lo señala, el trabajo en profesiones no reguladas, más adelante vamos a hablar de qué es una profesión regulada y qué es una profesión no regulada.
en el trabajo como tal requieren que ustedes tengan un reconocimiento de la educación que recibieron en cada uno de sus países de origen, obviamente, y el nivel académico que tienen para ejercer ese oficio o esa profesión en Estados Unidos. Y por supuesto también para obtener una licencia profesional si la carrera es regulada. Es decir, lo que vimos de segundo es para las no reguladas y lo que vemos de tercero es para la práctica de esta licencia laboral para carreras reguladas. Muy importante, y esto por eso que tomo la página principal del Departamento de Educación para analizar los extremos legales. Muy importante evaluar de que no existe en Estados Unidos una autoridad única federal que se encargue de la evaluación de credenciales académicas extranjeras. Esto es un servicio, como la mayoría de los principales servicios en Estados Unidos, que está descentralizado. Es un servicio que está delegado a los estados, a las universidades, a las agencias evaluadoras y a dos principales asociaciones que vamos a ver que han agrupado a la mayor cantidad de empresas que realizan este servicio de evaluación de credenciales extranjeras. Una es NACES y la otra es ICE y la vamos a ver más adelante con mayor detenimiento. La evaluación, el estudio, obviamente el mismo gobierno federal señala de que no es un servicio gratuito, es un servicio que obviamente se tiene que pagar un fee, algunos honorarios por la elaboración del mismo, dependiendo si es documento por documento, curso por curso, si es el GPA o el averaje académico o índice académico que ustedes traen de sus diferentes profesiones. Y generalmente la evaluación de estos documentos lleva a su vez un principio de reciprocidad del sistema educativo norteamericano. Nos estoy refiriendo que hay una tabla obviamente de conversión, no solamente de los grados académicos del título de su profesión, por ejemplo, para todas las licenciaturas, las ingenierías, comienza obviamente con el grado de bachelor, que sería el equivalente a un licenciado, y de allí pasa al máster y al doctorado o PhD según sea el caso. Para ello es muy importante que ustedes se asesoren con consultores y especialistas en el área académica para obtener la mejor calificación, cualificación de su grado académico y de las competencias que ese grado académico como tal puede producir, ¿no? Quiero traer en este caso dos ejemplos, ¿no? Hemos señalado que obviamente el Departamento de Educación y el que evalúa los asuntos internacionales ha emitido este importante documento en el cual obviamente se deja claro de que la evaluación de estas credenciales es un estudio caso por caso, es un estudio individual y que se toma en consideración diferentes factores de los créditos académicos o las horas crédito, la ubicación de la materia dentro del plan de estudio, la cantidad de años que ustedes cursaron para ver si obviamente puede ser catalogado como un estudio a nivel universitario. Muy importante para ustedes y tener esto presente, que al ser catalogado como estudio universitario, ¿ok? Previamente ustedes deben haber demostrado tener un bachillerato, colegiatura, educación media o high school, ¿ok? Dependiendo cómo se llame en cada uno de nuestros países. Si no se tiene este grado medio de educación, obviamente como requisito de ingreso a sus estudios universitarios, el mismo no puede ser catalogado como un grado académico. ¿Por qué le hago esta mención? Algunos de otros países tienen formación para el trabajo, tiene el denominado formación laboral, vocacional laboral, y en este sentido esos cursos o programas que ustedes ven a nivel vocacional no son contemplados como grados académicos. Sí son importantes para demostrar en su currículum, en su proceso de aplicación a una visa en particular, de habilidades extraordinarias, de competencias, de talento,
una certificación laboral. Sí es importante tener todo este cúmulo de certificados o de estudios previos realizados, pero no puede ser catalogado como un grado académico si ese estudio no tuvo como requisito de admisión el tener el grado de bachiller, en este caso high school, o haber egresado de educación media en cada uno de nuestros países, para lo cual se requiere esta formación completa que debemos de señalar, ¿ok? Continuando con este requerimiento, quisiera entonces mencionarle dos casos muy particulares. Vamos a analizar qué señala el Departamento de Educación de Florida y vamos a ver qué señala el Departamento de Educación de Texas. Les recomiendo, voy a tratar de ampliar aquí un poco la página para que lo puedan leer con mayor detenimiento. Ahí estamos, ¿ok? Estamos en vivo y podemos entonces colocar aquí la información. Un segundo, ahí la tenemos con mayor alcance, ¿ok? ¿Qué señala entonces el Departamento de Educación de la Florida? ¿Cuál es el procedimiento si usted ha migrado al estado de Florida y de alguna otra manera quiere ver cuál es la vía para que su grado académico de ingeniero, de contador, de abogado, de médico, de enfermero, de maestro, de licenciado en educación con cada una de las áreas prioritarias, ¿verdad? Tienen ese reconocimiento para cada uno de los países, ¿verdad? Y qué me reconocen y qué no me reconocen en cada uno de estos estudios. Permítame acá un momento para entonces entrar a analizar. El Departamento de Educación de Florida primero nos dice que la instancia principal para la evaluación o la equivalencia de grados académicos obviamente son colegios o universidades acreditadas en los Estados Unidos, ¿ok? Muy importante. Las universidades y los colegios acreditados, recuerden que tenemos instituciones no acreditadas e instituciones acreditadas, tienen la posibilidad de evaluar su grado académico sin necesidad de ir a una agencia, que es lo que vamos a ver más adelante. Si usted no está estudiando en una universidad acreditada o en un colegio, puede dirigirse a agencias o asociaciones o consultoras que están adscritas a las dos principales asociaciones de evaluación de credenciales académicas extranjeras. Nos estamos refiriendo, en primer lugar, y me permite aquí subrayarlo, la Asociación Nacional de Evaluación del Servicio de Evaluación de Credenciales, NACES, ¿ok? Y la Asociación Internacional de Evaluadores de Credenciales, AICE, ¿ok? Estas son las dos principales asociaciones que reúnen a su vez, y ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento, la mayor cantidad de consultoras, agencias, empresas que realizan el servicio de evaluación de credenciales. Es muy importante que cuando ustedes soliciten el servicio de evaluación de sus diplomas o títulos académicos, previamente verifiquen con ese proveedor, con esa empresa, con esa consultora que pertenezca a alguna de estas dos asociaciones, o NACES o AICE, ¿ok? Es muy importante esa área. En el caso muy particular de educación para la Florida, el Departamento de Educación nos recomienda algunas agencias en particular, ¿ok? Ahí está la lista. Ustedes perfectamente pueden ingresar a cada una de estas agencias en cada una de sus páginas web y determinar los requisitos y los fees, ¿verdad? Cuáles serían los costos de elaboración de sus equivalencias. Es muy importante en este aspecto que ustedes verifiquen cuáles son esos requisitos que la agencia les va a solicitar. Y aquí hago un pequeño paréntesis para reforzar con cada uno de ustedes eh, lo que a veces no tomamos en consideración. Muchas veces ustedes no han planificado con detenimiento migrar a los Estados Unidos. Otras personas sí lo han hecho con mucho cuidado. Y quizás
el no obtener la evidencia, el documento de sus grados académicos de manera correcta, es una de las problemáticas que nos encontramos hoy por hoy. No solamente tener su título en el formato que sea, en pergamino, en tabloide, en ese diploma que la universidad oficialmente le entrega, debidamente sellado y firmado, sino también tener su malla de calificaciones, índice académico, reporte de notas o cuadro de notas, como se denomina en cada uno de nuestros países. Es decir, ese documento que en Estados Unidos se llama Official Transcript, que deje evidencia la calificación, la nota que usted obtuvo en cada uno de los cursos o materias que tuvo que aprobar para obtener el grado académico de licenciado, de ingeniero, de abogado o su maestría o su doctorado. Muchas veces tenemos fotocopias de muy mala calidad, ¿verdad? Ilegibles, o es una fotografía que ustedes le tomaron a ese documento, y lo importante es que sea de la mejor calidad posible a nivel de impresión, que sea legible y que tenga todos los extremos legales. Algunas organizaciones le van a pedir el físico, es decir, le van a pedir el documento en físico, en original, para poderlos evaluar, y otras obviamente le van a pedir el electrónico, para hacer el debida verificación de autenticidad con la base de datos que existe. Muy importante de que en Estados Unidos existe una asociación de registradores y de directores de admisión, que es ACRAO, y ACRAO tiene una de las principales bases de datos de perfiles profesionales y de requisitos para admitirse en cada una de las universidades, que es EDGE, sus siglas son EDGE, y esa base de datos nos permite evaluar las diferentes universidades en Latinoamérica y en el mundo, los títulos académicos que estas universidades otorgan, y en caso de tener un requerimiento especial, es decir, que de pronto no esté en la base de datos, se genera una investigación con colaboradores, con pares académicos de cada uno de los países que ubican la veracidad de esa información. ¿A qué nos estamos refiriendo? Hemos encontrado casos, y yo sé que muchos de ustedes también lo han podido presenciar, que de pronto el instituto o el colegio o la universidad donde ustedes cursaron estudios ya no existe, ¿ok? Por alguna razón ya esa institución no existe, o se quemaron algunos archivos, o tuvo una inundación. Es decir, hay muchos elementos que pueden pasar para la obtención de ese original o de ese documento que sea legible, que esté en una versión lo más cercana a la realidad, ¿no? Allí obviamente hay que hacer entonces una investigación con el departamento o el Ministerio de Educación del país, para ver entonces la oficialidad de ese instituto, colegio o universidad donde ustedes cursaron estudios, e investigar si obviamente el grado académico que ustedes eh, ostentan, ¿verdad? Es legítimo, ¿ok? Si ese grado académico es otorgado y es válido para este país. Repito, lo importante para el sistema norteamericano es ubicar el programa similar dentro de los Estados Unidos, ¿ok? Es comparar que lo que ustedes estudiaron en su país de origen tenga pertinencia y tenga coherencia con otro programa que alguna universidad acreditada en los Estados Unidos, en cualquiera de sus estados, pueda ofrecer. Entonces, no solamente se analiza la legalidad del documento, las firmas, la coherencia del registro, la postilla que pueda tener su documento, sino también la pertinencia del programa. Y eso es lo que nos va a llevar más adelante a hablar de programas o carreras reguladas y no reguladas. Les había comentado hace un instante que íbamos a analizar el caso de Florida, ¿verdad? Aquí tenemos entonces el Departamento de Educación de Florida, ¿ok? Lo pueden ubicar como fldoe.org, o sea, FL de Florida,
y DOE, Departamento de Educación, ¿ok? Punto gov, ¿ok? Que sería punto gobierno como tal. Vamos a ver ahora, en este caso, el estado de Texas, si ustedes me lo permiten. Y en el estado de Texas encontramos una realidad similar. Vamos a ampliar un poco, ¿ok? Y en este caso también vemos cuál es el proceso de certificación. Nos habla principalmente de los grados equivalentes a los bachelor, ¿verdad? A las licenciaturas. Comparables, atención, como se lo he mencionado, con una universidad acreditada en los Estados Unidos, ¿verdad? Siempre van a encontrar ustedes un requerimiento especial para el área de educación y por supuesto las instituciones con las cuales se puede trabajar. Fíjense que en Texas se repite la recomendación, pueden trabajar con la Asociación Internacional de Evaluadores de Credenciales, que es AICE, ¿ok? Hace instantes se los mencioné, y con la Asociación Nacional del Servicio de Evaluación de Credenciales, NACES, ¿verdad? Que son las dos principales organizaciones, pero también, en este caso, el Departamento de Educación de Texas, del estado de Texas, nos sugiere una serie de instituciones que ustedes pueden visitar y hacer sus trámites de manera online o de manera física, presencial. Si están en el estado, obviamente pueden ir a las oficinas y solicitar esa información. Entonces, hemos hablado de dos principales asociaciones. La primera, AICE, ¿ok? AICE tiene estos principales agencias, ¿verdad? Que prestan el servicio de evaluación de credenciales extranjeras. Es muy importante que ustedes sepan de que también hay consultoras como Innova Educational Service que trabaja directamente con estas agencias y facilitan la logística y consignación de los documentos y de los recaudos que se necesiten para el trámite de los procesos, ¿ok? Entonces, en este sentido, estas agencias pueden traer dentro de su proceso una agilidad en el registro de los mismos. Es decir, por ejemplo, si ustedes requieren que el documento no lo tienen en original, a través de estas agencias, vamos a decir, suplidoras de servicio de las principales, ellos pueden hacer ese reconocimiento porque obviamente asumen la responsabilidad que ustedes tienen en cuanto a la presentación de el mismo. La otra asociación es NACES, ya la hemos mencionado varias veces, y aquí tenemos entonces su directorio de agencias que están adscritas, ¿ok? Ya NACES es una organización que tiene más de 30 años de servicio en los Estados Unidos para manejar los criterios de calidad y de certificación de cada uno de los extranjeros, ¿verdad? Que han realizado estudios foráneos y que requieran el reconocimiento de sus grados, ¿ok? Para los Estados Unidos. Es allí donde está la verdadera importancia de ese requerimiento o grado de formación, ¿ok? Vamos a continuación a hablar entonces de algunos elementos muy esenciales de lo que es el sistema de equivalencias académicas en los Estados Unidos. Fíjense que hasta el momento hemos visto lo que señala el Departamento de Educación Federal en cuanto a que no hay una oficina única que haga estos trámites y que lo envía a tres instancias, ¿ok? Número uno, universidades y colegios acreditados. Número dos, el sector empleador, obviamente, el sector empresarial o industrial. Número tres, agencias evaluadoras específicamente que brinden ese servicio. Y por último, obviamente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, que también requiere la verificación de esos grados académicos, sobre todo para visas especiales, como vamos a ver más adelante. Hemos también analizado hasta el momento que lo importante es que usted tenga a la mano la mejor calidad de ese documento que
requiere presentar para la equivalencia, sea obviamente el título original o las calificaciones o notas originales, o en su defecto un PDF o una imagen digital en excelente resolución que le permita al ente evaluador o a la consultora, como puede ser obviamente Innova Educational Service, verificar la autenticidad de ese documento. Vamos entonces a precisar algunos conceptos para entrar entonces a analizar cuáles son los dos principales servicios que usted puede pedir para la equivalencia de su grado académico. Y por supuesto, lo principal que vamos a analizar es que dentro del sistema de equivalencias académicas de los Estados Unidos es la primera puerta hacia la inserción educativa y laboral. Muchas personas no toman en consideración e importancia este requerimiento. Incluso tienen ya años en los Estados Unidos y no saben el valor que esto representa. Han estado trabajando, vamos a decir, bajo un esquema de salarios mínimos y cuando logran evaluar adecuadamente sus documentos, sus grados académicos, obviamente ascienden económicamente en sus remuneraciones o en su escala salarial. Entonces, en un mundo cada vez más globalizado, la inserción educativa y laboral se ha convertido en una aspiración común para muchas personas y para ello, quienes deseen continuar estudios o trabajar en los Estados Unidos, el sistema de equivalencia académica juega un papel fundamental. ¿Y por qué hablamos de sistema? ¿Ok? ¿Por qué tomamos en consideración el término como tal sistema? Por el sistema federal descentralizado que obviamente existe en los Estados Unidos y porque no es solamente las directrices que establece el Departamento de Educación Federal, sino también lo que cada departamento de educación o cada oficina de licenciamiento laboral estadal establece para tal fin. ¿Ok? Hay normas o estados dentro de Estados Unidos que puedan tener unas características muy particulares, pero en líneas generales todos los estados van a referir o a agencias de NACES o agencias de ICE, ¿ok? Como lo hemos señalado anteriormente. En este orden de ideas, si queremos evaluar cuáles son esas profesiones que podemos presentar, fíjense que cuando analizamos la página del Departamento de Educación hablamos de unas profesiones reguladas y otras no reguladas. En líneas generales, ¿verdad? Las profesiones reguladas son aquellas que tienen que ver con la salud o la vida del ser humano, ¿ok? ¿A qué me estoy refiriendo? Que el ejercicio profesional ponga en riesgo o no la vida humana. Entonces, la principal llamada para esto de profesión regulada obviamente es la medicina, ¿ok? Luego la ingeniería. Luego, la ingeniería sobre todo civil, no la parte de informática, computación, sino la parte de civil, porque obviamente imagínense que un arquitecto, que un ingeniero civil no esté bien formado profesionalmente y la obra obviamente se destruya o se deteriore y ponga en riesgo un puente, por ejemplo, y el puente se caiga y ponga en riesgo la vida de los ciudadanos o de las personas que transitan por ese puente. ¿Ok? En el caso de un abogado, también es una profesión regulada, porque obviamente en sus manos quizá no está la defensa per se de la vida, pero sí del patrimonio, de la libertad, ¿ok? De defender a una persona de que pueda quedar libre o detenida, de enjuiciar, de fijar posiciones que afecten el patrimonio de la persona y por supuesto sí tiene que ver muy marcado el ejercicio del derecho sobre el ser humano. ¿Okay? Generalmente siempre hay una persona involucrada en todo este aspecto. La educación, ¿por qué? Estás creando un nuevo individuo con valores, con principios y obviamente la educación también es una profesión que está regulada y que ustedes, ¿verdad? Como inmigrantes, ¿verdad? Como profesionales que vienen a los Estados Unidos a ejercer su profesión, deben tener presente que más allá de hacer la equivalencia académica de su grado, van a tener también que
presentar unos recaudos adicionales ante el board o ante el colegio profesional, como se llamaría en nuestros países, ante la junta laboral, que complementen a través de unas evaluaciones, de unos exámenes, que ustedes tienen las competencias requeridas para ejercer esa profesión. Pero en líneas generales, son más las profesiones no reguladas que las profesiones reguladas. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos más la oportunidad de poder ejercer en el campo profesional un ingeniero en sistemas, un diseñador gráfico, un administrador de empresas, en el caso de los contadores públicos tenemos dos niveles porque pueden perfectamente trabajar como preparadores de impuestos o contables, pero ya sí van a ejercer la función como contador público certificado, ¿ok? O CPA, necesita obviamente presentar las evaluaciones requeridas de certificación para ejercer su profesión ante el BOA respectivo. Y hay otras profesiones u oficios muy demandados que obviamente también requieren una evaluación o una certificación o licencia. Por ejemplo, para el oficio de realtor, ¿verdad? O de asesor inmobiliario, requieres obviamente presentar unas evaluaciones. No importa el nivel, vamos a decir, la profesión de origen en su país, puede ser administrador de empresa, puede ser comunicador social, pero si quieres ser realtor requiere una licencia especial para tal fin. Y así podemos entonces encontrar habilitaciones laborales que son más a nivel de juntas o de BOA respectivo, ¿ok? Y otras que son más de exámenes que la oficina laboral de cada estado establece, como puede ser, por ejemplo, para la parte de Realtor que se quiera en tal fin, ¿ok? Entonces, esa finalidad de lo que se requiera para profesiones reguladas y no reguladas también es importante que ustedes lo tengan claro. El que el derecho esté regulado no implica que ustedes no hagan la equivalencia académica del título. La pueden hacer. Lo único que para el ejercicio deben complementar otros requisitos para lograr tal fin. ¿Ok? Que es lo importante que se requiere en ese momento para llevarlo a cabo de manera exitosa. Y en ese orden de ideas, ¿verdad? Regresando a la explicación que estamos dando, podemos entonces comenzar a mencionar los dos principales tipos de evaluaciones que existen en las diferentes agencias. El primero es el denominado documento por documento. ¿Ok? Y ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, cuando se refiere a documento por documento, nos estamos refiriendo a diploma por diploma, título por título, grado por grado. ¿Ok? Si ustedes son licenciados en administración de empresa, tienen una maestría en finanzas y tienen un doctorado en ciencias gerenciales, ahí tenemos entonces que evaluar tres documentos porque son tres grados académicos diferentes. ¿Qué implica esta evaluación de documento por documento? ¿Ok? La agencia evaluadora analiza los nombres, ¿verdad?, de las instituciones educativas, la duración de los estudios, los niveles de los programas y los resultados obtenidos, y luego emite un informe en el que se indica el nivel de equivalencia a los estudios extranjeros con el sistema educativo norteamericano o estadounidense. ¿Qué quiere decir? Aquí simplemente analizamos es el nombre del el programa académico. En otros países le decimos la carrera, el nombre de la carrera, ¿verdad? De la oferta académica que ustedes aprobaron. Y si tienen una licenciatura en administración de empresas, obviamente ahora van a tener un bachelor en administración de negocios o administración de empresas. Es buscar esa similitud y algunas personas dicen, bueno, es que solamente con la traducción oficial del título, ya con eso puedo hacer un proceso. Depende. Algunos funcionarios de migración, obviamente, con esa traducción oficial proceden, pero muchas veces ustedes han recibido algunos request for evidence, algunos RFE o algunos intentos de negación donde el funcionario le dice que requiere que una institución compare su grado académico con el de una universidad o colegio acreditado en los Estados Unidos. Entonces, no está buscando la traducción oficial
o no del español al inglés, de su diploma o de su título, sino que lo que está solicitando en este caso es que una agencia o una consultora adscrita a NACES o AICE le dé su veredicto oficial de una equivalencia que no solamente va a tocar el aspecto del nombre, el nombre oficial de su profesión en los Estados Unidos, sino también de que el mismo ha sido comparado con una universidad acreditada y que el mismo tiene una duración, ¿ok? Para ello es importante saber cuánto tiempo tienen ustedes en el ejercicio de esa profesión para que sea de relevancia o de utilidad para los Estados Unidos. Entonces, en líneas generales, como lo hemos señalado, cuando nos referimos a documento por documento, en este caso es evaluar solamente el nombre del programa, de la carrera o del estudio que ustedes realizaron. La siguiente evaluación es la de curso por curso. Y obviamente aquí cambia un poco el alcance porque entenderán, cuando analizamos curso por curso es materia por materia, cátedra por cátedra, asignatura por asignatura. ¿Ok? En tal sentido, no solamente requerimos el diploma o título de su profesión, sino que también necesitamos la malla, el reporte, el cuadro de calificaciones que ustedes obtuvieron para que el mismo sea traducido oficialmente y podamos llevar cada una de esos cursos a la escala de ponderación del sistema norteamericano. ¿Ok? Ustedes han podido estudiar en cualquier parte del mundo, pero esa nota o calificación va a ser convertida a la escala norteamericana, con la cual le permite al empleador, ¿verdad? A la empresa donde usted va a trabajar o a la universidad en la cual usted va a continuar estudios o al oficial de migración, ¿verdad? Le permite saber con exactitud qué materias usted aprobó, con qué calificación la aprobó y muchas veces si ha tenido alguna mención, mayor o especialización que sea útil para el país, ¿ok? Entonces, generalmente este reporte de calificaciones nos trae esa visión general de cada uno de ellos. En la mayoría de los casos, y eso es muy importante mencionárselo en este momento, ¿verdad? En la mayoría de los casos, cuando usted solicita una evaluación curso por curso, ya lleva implícito el documento por documento. Es decir, al final, la agencia evaluadora, adscrita a NACES o AICE, va a colocar todas sus calificaciones, pero va a decir que esas calificaciones o créditos, ¿ok? Lo conducen a un título, ¿verdad? A una profesión, ¿ok? ¿Qué sucede? Hemos encontrado que algunos reportes de calificaciones no trae la duración y los créditos. Entonces solamente está el nombre del curso o de la materia y la nota en letras y en números, ¿ok? Pero no dice si la materia fue de 3 créditos, 4 créditos o si la materia fue de 48 horas o de 72 horas. ¿Por qué es importante esto? En líneas generales, los bachelor, las licenciaturas en Estados Unidos son de 120 créditos, ¿ok? 120 créditos, 4 años aproximadamente. Y los máster de 36 créditos a 18 meses como mínimo. Si usted en su documentación no deja evidencia de la duración, es posible que el reporte sí se lo otorguen, ¿verdad? Usted le otorguen el estudio, el reporte en cuestión, pero el mismo en la redacción está incompleto porque no se logró determinar la cantidad de créditos. Y aunque usted obtuvo una licenciatura o una maestría en su país de origen, si la misma no dice que fue de 60 créditos o de 200 créditos, la agencia no puede inventar esa cantidad, ¿ok? Aunque tengamos información en páginas web de las universidades, no podemos colocar esa cantidad porque obviamente tiene que estar expresado en el documento firmado por el secretario o por el registrador de la universidad en la cual usted cursó estudio
o también puede ser obviamente por la dirección de control de estudio que tenga la misma. Entonces, muy importante que ese documento esté completo, que no solamente tenga los cursos, el periodo académico en que lo cursó, la calificación en letra y en número, sino también las unidades de crédito u horas que usted realizó para obtener dicha profesión o dicha carrera o dicho programa académico. Entonces, como lo hemos señalado, esta evaluación curso por curso es más completa, incluso al tener ya la totalidad de los créditos y de las calificaciones, podemos proceder a obtener el GPA, que es el averaje o índice académico que ustedes obtuvieron y si es posible poderlos ubicar en el nivel de su promoción para efectos de cuadro de honor o para efectos de excelencia o en el caso de son cum laude, summa cum laude, magna cum laude, como reconocimientos a sus logros académicos, ¿ok? ¿Cuál es el propósito entonces de la evaluación de credenciales académicas? Vamos a entrar en estos 5 aspectos muy esenciales ya para ir culminando el webinar de esta noche. Primero, ingresar a instituciones educativas, ¿ok? Si usted quiere continuar estudios en los Estados Unidos, en cualquier nivel, requiere de que sus documentos académicos previos sean evaluados, ¿ok? Si la universidad donde ustedes van a estudiar está acreditada, obviamente es la misma universidad la que le va a hacer ese estudio. Si no está acreditada, tiene que ir a una agencia estilo NACES o ICES, ¿ok? Los miembros que tengan estas asociaciones. El segundo es la equivalencia de títulos y grados, ¿ok? Usted no va a estudiar, pero quiere que obtener este reconocimiento que es importante para establecer el nivel educativo, ¿verdad? De los solicitantes, sobre todo para efectos de algún proceso de migración, como lo vamos a ver entonces más adelante. El tercero, el reconocimiento profesional, ¿verdad? Algunos campos o profesiones requieren de una evaluación más específica, más concretas, de ver esas habilidades y competencias que tiene el extranjero en beneficio de nuestro país y, por supuesto, saber si la profesión es regulada o no es regulada. En este caso, si es profesiones reguladas, es el primer paso que se tiene que dar. Por ejemplo, en este momento se requieren muchos enfermeros y enfermeras en los Estados Unidos, médicos, ¿verdad? A raíz de la pandemia hubo una alta demanda de este tipo de profesionales y el demostrar que usted tiene, hemos analizado casos, por ejemplo, de enfermeras que tienen nivel de especialización para diálisis, para nefrología pediátrica, y son muy difícil conseguir ese perfil. Y en tal sentido, el que ustedes puedan demostrar sus grados académicos es de altísima importancia para laborar en los Estados Unidos, ¿ok? Obviamente para empleo y oportunidades y por último para una movilidad académica y estudiantil. En algunos casos, sobre todo para Europa, si ya ustedes tienen una evaluación de sus grados académicos en Estados Unidos, ya esa misma también puede ser reconocida si van a continuar estudios en cualquier otra universidad. Esa equivalencia norteamericana ya también les sirve como requisito y como reconocimiento. Es muy importante también ver en este momento, ya culminando la actividad de hoy, de este webinar que hemos brindado especialmente para los miembros de la Asociación Norteamericana de Preparadores de Documentos. Y de nuevo, muchas gracias a la Junta Directiva por esta invitación. Vamos a hacer otras actividades más adelante. Vamos a hacer otra en la plataforma de Instagram para responder más dinámicamente sus preguntas, ¿verdad? A su presidente y a su secretaria y tesorera, muchas gracias por la invitación que le han formulado a este servidor y al equipo de Innova Educational Service, proveedor de todas estas soluciones que le hemos mencionado. Y quiero culminar hablando específicamente de estos requisitos que son necesarios para el área
del Servicio de Ciudadanía y de Inmigración de los Estados Unidos. Em, Muy importante que el órgano oficial, en primer lugar, trata de proteger el interés de los ciudadanos norteamericanos y de los profesionales norteamericanos. Quiero que entiendan que el optar a una visa de habilidades extraordinarias, a una certificación laboral, a una visa de talento, en última instancia, ustedes están llegando con un perfil académico, un perfil profesional que pudiese potencialmente quitarle una fuente de empleo a un ciudadano norteamericano o a otro residente oficial. Quiere decir que ustedes tienen que demostrar muy bien que no vienen a competir, sino que vienen a colaborar, vienen más bien a brindar un servicio que no existe por su nivel profesional. Y en líneas generales, el profesional que tiene estudios de posgrado y que tiene investigaciones o que ha participado en proyectos. Recientemente trabajamos con un ingeniero biomédico con un perfil curricular extraordinario que obviamente era de altísima demanda para el país. Si usted es enfermera, enfermero y tiene estas condiciones de especialización, o simplemente usted es contador, pero ha desarrollado unos principios de ética, de gestión de la calidad, de ISO 9000, de lucha, por ejemplo, de lavado de dinero y tiene certificaciones, credenciales. Eso se tiene que demostrar, obviamente, de ver ese interés nacional, ¿verdad? Si usted tiene alguna profesión STEM, las profesiones STEM son las de ciencia, tecnología, matemática. Si ha desarrollado esos perfiles, obviamente es bienvenido en los Estados Unidos para seguir contribuyendo con esta sociedad, con el desarrollo tecnológico y con el crecimiento de la comunidad profesional internacional. Entonces, en este sentido, ¿por qué el Servicio de Migración y Ciudadanía pide validar estos documentos? ¿Ok? Primero, para la verificación de la autenticidad. ¿Ok? Es algo muy sencillo. ¿Ok? En este mundo digital, los documentos obviamente tienden a poderse alterar, a poderse modificar y obviamente el que una agencia debidamente adscrita con procesos de calidad y de certificación verifique la autenticidad de ese documento es relevante para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Primero, segundo, la determinación de la equivalencia. Como ya lo hemos señalado anteriormente, no es lo mismo una traducción literal del nombre de su profesión o de su carrera a el equivalente en un grado académico norteamericano. Entonces, no es traducir el título, ¿ok? Con un traductor certificado ATA. No, es buscar el nombre correcto dentro de su par académico o par profesional dentro de los Estados Unidos. Tercero, cumplimiento de requisitos laborales, ¿verdad? Algunas visas y trámites migratorios están vinculados a requisitos laborales específicos donde se exige determinada experiencia educativa, sobre todo, por ejemplo, más de 5 años de ejercicio en su profesión. Hay personas que son doctores, pero son doctores y tienen un año de doctor. Entonces, claro, se les reconoce el grado académico, pero en líneas generales no tiene esa posibilidad de demostrar la experiencia como tal, porque obviamente no han pasado estos 5 años de desarrollo o de crecimiento en su ejercicio. La uniformidad en la evaluación, obviamente todas las agencias, tanto adscritas a la NACES como a ICE, siguen el mismo patrón de reporte. Algunas pueden colocarle unos párrafos adicionales o el formato de la misma puede cambiar o puede tener papel de seguridad o puede tener de pronto algún sello, pero en el fondo lo que dice el reporte es similar a todas las agencias que hemos mencionado. Y eso es lo que busca los funcionarios de migración, es decir, tener exactitud del reporte para poder en este caso comparar un perfil que le sea obviamente equivalente. Y por último, la protección del interés público.
Las evaluaciones credenciales, como se lo he señalado, son de altísimo nivel e importancia para todos ustedes y se requiere en este caso que tanto los entes oficiales como los organismos de verificación de estas credenciales garanticen de que no se está violentando ninguna otra disposición o no se está falsificando o no se está alterando alguna credencial y que todos obviamente cumplen con estos requerimientos. Bien, mis estimados amigos, hemos llegado al final de este webinar. Los invito a que dejen sus preguntas en el área de comentarios y con mucho gusto estaremos trabajando de la mano de la Asociación Norteamericana de Preparadores de Documentos, ratificando nuestro agradecimiento a la Junta Directiva y apoyando esta serie de formaciones, de talleres, de webinars totalmente gratuitos con el ánimo de ir creando una cultura y que ustedes estén debidamente informados para el desarrollo de estos contenidos. Mi nombre es René Aguirre y estaré con ustedes en una próxima oportunidad y nos vemos entonces en nuestras redes sociales para poder compartir sus preguntas e inquietudes. A todos ustedes, muchas gracias.